Hola, hola, jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo los esté bendiciendo, fortaleciendo. Hoy es domingo 16 de agosto del 2020, un año particular, pero así de eso se trata, ¿no? No todos pueden ser iguales, no podemos esperar las mismas cosas, pero siempre de la mano de Dios, que es lo importante, ¿no? Cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Dios siempre está con nosotros y reitero siempre mi famosa frase: no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Si vamos de la mano de nuestro Padre, pasaremos por tormentas, por dificultades, por situaciones, pero vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Vamos a ver la gloria de Dios. Hemos vivido épocas críticas y difíciles de muchas maneras, tanto como país como personales, y hemos visto la gloria de Dios. Nos tocó vivir la época de Pablo Escobar, nos tocó encerrarnos también en esa época. Después vino la guerrilla y nos encerró también. No podíamos salir tampoco a ningún pueblo, estábamos amedrentados, y Dios siempre algo manifiesta, ¿no? Cuando oramos mucho por esa situación de Pablo Escobar, estuvimos intercediendo, orando sin cesar, hasta que Dios nos dio descanso. Luego vino la guerrilla y Dios nos dio descanso. Siempre manda a alguien algo pasa. No vamos a desconfiar todo el tiempo. Dios hace algo grande. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Eso sí, siempre hay que orar, siempre hay que estar adorando al Rey en la presencia del Señor. Padre, vamos a entregar tu palabra para que nos bendigas, nos edifiques y nos transformes. Llénanos de ti, Espíritu Santo, y tu gracia esté con nosotros. Fortalécenos y que nos dé fortaleza y ánimo para no dejar de orar. Gracias por respaldar a nuestras autoridades y manifestar tu gloria, porque tú eres el que trae la luz y reprende las tinieblas y la oscuridad. Todo engaño y mentira es echado afuera, y todo lo que se disfrace de bondad y bondad y bienestar siendo de maldad, tú lo traerás a la luz y reprenderás. Muestra tu gloria, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, hoy tuvimos un impasse en la reunión de las 10:30, pero ya se hicieron los correctivos y se subió a YouTube y a Facebook la reunión completa. Nos faltaron 2 versículos. Se me olvidó decirles que Romanos 8 lo partimos en 2. Primero la vida del Espíritu y luego la vida de victoria del más que vencedores, que lo haremos el viernes. Mañana tendremos el testimonio de una chica ungida por el Espíritu, María Camila Gallego Gómez. Tiene un testimonio precioso del Espíritu. Mañana, después de Meditando en el Monte. Vamos a abrir la Biblia precisamente en Romanos 8, que lo estuvimos estudiando. Romanos 8, que es la vida del Espíritu. Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el que se ocupa de la carne muere, pero el que se ocupa del Espíritu tiene vida y paz. Y esto hace Romanos 8 en su primera parte. Nos habla de la vida de la carne y de la vida del Espíritu. Yo quiero reiterar precisamente porque esto es clave para un cristiano. Porque como yo digo, bueno, la vida eterna en el cielo, allá pues vamos a plenitud, ahí no hay nada. Nada corrupto entra allá, entonces no vamos a tener necesidad, dice la Biblia. Vamos a estar a plenitud. Y lo esperamos. Ojalá fuera esta noche que viniera el Señor, ¿no? Qué bueno estar allá con el Señor, dijo el apóstol Pablo. Para mí es una ganancia estar allá. Y allá nos espera lo mejor de lo mejor. Que ni siquiera nos hemos imaginado la
bendición que hay allá. No la hemos imaginado. Pero aquí en la tierra es una batalla espiritual a la cual le llama la vida abundante. Hay una vida abundante. Esa vida abundante es como dice acá, que el Espíritu da vida y paz. Porque es que cuando tú estás lleno del Espíritu, tienes vida. O sea, nadie que esté lleno del Espíritu pierde sentido en vivir. Nadie que esté lleno del Espíritu va a pensar en suicidarse. No, porque está pleno. Y nadie que esté pleno, el que se suicida, no está pleno. No es que está lleno de paz, y no, está lleno de ansiedad, está lleno de preocupación, está lleno de angustia, está saturado su sistema psicológico, emocional, y se bloqueó. Nadie se suicida en perfectas condiciones. Nadie se suicida, me quiero suicidar y ya, y listo, amaneció con ganas de suicidarme. No, son personas que vienen en angustias y en situaciones. Esa es la vida de la carne. Por eso hay que tener cuidado, porque la carne te aflige, la carne te genera angustia. Es tu carne la que empieza a temblar y a funcionar, a preocuparse por el día de mañana, que qué es lo que va a pasar. Esa es la carne. O a anclarse en el pasado, ¿cierto? Ay, si hubiera sido, si hubiera pasado, si no sé qué, si no hubiera votado, si hubiera votado. Esa es la carne. Esa es la carne. Y si me hubiera casado, y si me hubiera divorciado, la carne. Eso es del pasado. La vida del Espíritu es esa llenura hoy, en este instante donde estás. Pasando por la circunstancia que estemos pasando, la vida del Espíritu nos fortalece. ¿Cierto? Ahora, los seres humanos pasamos de la carne al Espíritu de una manera asombrosa, pero del Espíritu a la carne también. Sencillamente lo que Dios nos está diciendo en este momento es: si te sientes angustiado, si te sientes afligido, si te sientes allá encadenado, bueno, busca al Señor, empieza a adorarle, pon alabanza, adoración y deja que Él te inunde. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mí, yo quiero experimentar tu llenura, ¿cierto? Tu llenura, porque el que está en la carne pues piensa en las cosas de la carne. Entonces nosotros tenemos que entender que la ansiedad y eso son de la carne. Cuando nosotros vemos esos signos, uy, ¿qué pasó aquí? Tal cosa, y estamos pensando el odio, la amargura, el resentimiento y la situación, estamos en la carne. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto? El Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Siempre que estés en el Espíritu vas a experimentar un deseo de seguir adelante, un ánimo, deseo de servir a Dios, creyendo en esperanza, contra esperanza. Esa es la vida del Espíritu. Y paz sobrenatural, ¿cierto? Independiente de la circunstancia, ¿no? Yo he vivido, pero también he visto unas circunstancias que al entender de uno dice, bueno, ¿cómo hace esta persona? ¿Cierto? Pero realmente cuando te estás en el Espíritu, puedes experimentar paz, mucha paz. Una paz, dice la Biblia, que el mundo no da. Eso es. Entonces hay que entender que la carne tiene un pensamiento, pero que el Espíritu tiene otro pensamiento. Es donde quieras vivir, ¿cierto? ¿Qué te separa de la vida del Espíritu? La carne. La carne, su pensamiento, ¿cierto? Ahora, el pecado te desconecta del Espíritu inmediatamente, ¿cierto? Entonces, apenas te desconecte el pecado, ¡trum!, te pasa la carne. Y ahí es donde tú tienes que confesar y volver al Espíritu. Y si no confiesas, pero ¡pum!, te conectas de una vez al Espíritu y abandonas eso que estabas haciendo o que hiciste mal. Y si tienes que pedir perdón, ¿por qué? Porque el Espíritu, ¿cierto? Ahí mismo te reconectas, tú mismo, ¿no? ¿Cierto? Vivir en el Espíritu es muy chévere, porque Él te mantiene activo, ¿cierto? Entonces, yo una vez estábamos celebrando la noche de paz y tal, en la Macarena y tal, y entonces fui a comprar 300 metros de un cable por allá, de una cuerda que necesitábamos para lo que estábamos haciendo, y estaba yo en el Éxito y tal, y entonces le digo al muchacho, ven, necesito 300 metros de este coso, y era un nylon grueso, ¿cierto? Y era tanto, el metro, ¿cómo es el metro? A 300 pesos, listo, dame 300 metros. El muchacho empezó a andar eso, cortó los 300 metros, lo amarró, ¿cierto? Pero cuando hizo la cuenta, se equivocó, lo puso no por 300 pesos, sino por 30 pesos, ¿no? Entonces yo lo cogí, no me di cuenta, sino que cuando iba a pagar en la fila miré y dije, uy,
el muchacho se equivocó, ¿no? Y ahí mismo la carne, ¡pum! Y me dijo, pero el éxito tiene mucha plata. Esto es para el Señor al fin y al cabo. Y seguían andando en la fila para pagar, ¿cierto? Pero esto es para Dios, o sea, esto es un regalo de Dios, la carne, la carne. Pero el Espíritu me decía, al contrario, si es para Dios, ¿cómo va a seguir ahí? Entonces el Espíritu es algo muy interesante, porque el Espíritu no te deja, ahí mismo el Espíritu te conecta. Me faltaba una persona para pagar. Y uno diría, la carne me dijo, no, ya estás aquí. Nada, le desobedecí a la carne. Me fui con el Espíritu. Me devolví, le dije al muchacho, creo que te equivocaste, recuenta y haz la cuenta bien. Efectivamente, eran como 80,000 pesos más o algo así, ¿no? Y ya entró la paz en mi vida. Y ya hice la fila. Y pagué y no tuve problema, ¿cierto? Pero esa es la carne. Siempre va a haber la carne a tu lado y la vida del Espíritu. Tú decides. Joven, usted decide. Vamos a orar. Padre, gracias por bendecirnos. Enséñanos a vivir esta vida aquí en la tierra en el Espíritu y no en la carne. Que tú nos bendigas, que así tomemos las mejores decisiones, que podamos discernir facilito lo que es y lo que no es, y lo que te agrada y lo que no te agrada. Porque eso es lo que nos trae paz. Después que tomé esa decisión, en mi corazón lo que hubo fue paz, una plenitud y una paz. Siempre que estemos tomando decisiones en el Espíritu, vamos a sentir paz. Enseña a tu pueblo a vivir en el Espíritu. Todo su trabajo, esta situación que estamos viviendo, cada cosa en el Espíritu. Y a no dejar de orar en el Espíritu para ver tu gloria. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, la canción de Luis Esteban está en todas las, en iTunes, Spotify, para que usted la baje, la grabe y la sigamos mandando y escuchando. Seguimos orando para que eso sea un instrumento de ministración para mucha gente en el mundo. En el mundo, sí. Nuestra aspiración es que la escuchen los que hablan español, que les llegue, que estén pasando un momento difícil, ¿cierto? Y mañana, meditando en el monte a las 8, y a las 8:10, el testimonio de María Camila Gallego Gómez. Que descansen. Dios los bendiga.